Muy buenos días de nuevo. Gracias al secretario de Estado de Telecomunicaciones, a Roberto Sánchez, por esta inauguración y también a nuestro presidente ejecutivo y director, Pedro J. Ramírez. Y vamos avanzando en este observatorio 5G que organizamos en El Español y en Inverti, que se está viendo a través de las páginas web de ambas páginas. Se está viendo tanto a través del Español como de Inverti. Damos también la bienvenida a quienes ya se la habíamos dado a todos los espectadores que nos están viendo en estos momentos. Y vamos a ir avanzando en nuestra primera mesa de debate de este observatorio 5G, en el que queremos hablar del papel del 5G en la digitalización de nuestro país, porque al final es verdad que la pandemia, y lo estamos viendo, pues ha puesto en aprietos a buena parte de las compañías en España. Lo hemos visto en comercios, en bares, prácticamente todas las compañías que han estado en algún momento o están en contacto directo con el cliente han visto cómo sus negocios en algún momento u otro durante estos meses han tenido que cerrar. Evidentemente, y lo estamos viendo casi al minuto, aquellos que mejor han resistido el envite han sido aquellos que estaban muy digitalizados o aquellos que han sabido recomponerse a tiempo, digitalizarse y ponerse a trabajar en un momento clave para evitar que la crisis se cebara con ellos y, sobre todo, pues aprovechar y centrar el tiro en ese consumidor online. De hecho, quien más, quien menos, ha acelerado sus planes de digitalización en estos meses. Leía, preparando esta mesa, precisamente, una encuesta que había hecho KPMG entre directivos, en esta ocasión de grandes compañías, y decían que aproximadamente el 80% de las grandes empresas había acelerado sus planes en digitalización. ¿Cuál es el problema que encontramos? Bueno, pues evidentemente la incertidumbre que puede venir o que puede ocurrir una vez que superemos el coronavirus. Y ahí, evidentemente, una vez más, la clave vuelve a estar en la digitalización, que es fundamental. Es vital que apostemos por la digitalización para que tengamos los mimbres suficientes para que la economía de nuestro país, para que la economía española salga reforzada, salga fuerte y salga preparada para competir en el mundo una vez que hayamos pasado esta pandemia. Un proceso en el que el 5G, evidentemente, tiene mucho que decir y que vamos a analizar a lo largo de los próximos minutos. Vamos a empezar saludando a nuestros ponentes en el día de hoy, a Enrique Blanco, el director de Tecnología e Información de Telefónica. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Buen día a todos, gracias. Y gracias también por estar con nosotros a José Antonio López, presidente y CEO de Ericsson España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, yo creo que evidentemente son dos ponentes de excepción para analizar este primer papel del 5G de la digitalización de España, y quería pedir también a nuestros espectadores, a todas las personas que nos están viendo, que pueden enviarnos sus preguntas al tag Observatorio 5G a través de Twitter, pueden enviar sus comentarios, pueden enviar también sus preguntas y nosotros se las iremos trasladando a nuestros ponentes en los próximos minutos. Pero Enrique, yo que antes de empezar quería conocer tu opinión sobre todo lo que estamos viviendo y cuál va a ser el papel que va a jugar el 5G en los próximos años. Es justo lo que estamos viviendo, es decir, normalmente la tecnología tiene procesos evolutivos y en un momento determinado se producen saltos cuánticos, que denominamos los físicos, y es momento en el que se da masa crítica suficiente como para que sucedan cosas. Hay masa crítica para que suceda. Lo que ha venido pasando en los últimos años es una evolución sistemática, persistente, el secretario de Estado lo decía. Hemos ido evolucionando en 4G, pero el 4G ha sido un continuo. Gran parte de las mejoras que hemos ido identificando en los foros de 5G han ido siendo incluidas con la colaboración de la industria y de los suministradores, y aquí tenemos a Ericsson como un buen ejemplo, para todas las funcionalidades que podían ser utilizadas por el cliente, por la sociedad, fueran evolucionando e incluyéndose dentro del 4G. Es decir, no hay un 4G, hay un continuo de evolución. De igual manera, Telefónica tomó una decisión muy valiente en su momento de apostar decididamente en sus mercados y España, en nuestro paradigma, en FTTH. Hemos conseguido, daba las cifras del secretario de Estado, que una inmensa mayoría de la sociedad y de los clientes tengan a su disposición una tecnología que les permite afrontar de lleno todos los procesos que le permiten digitalizarse. Y digitalizarse es permitir que la calidad y la potencia y la disponibilidad de un servicio como el de fibra o el de 4G evolucionado le permita gestionar colegios y formación en tiempo real, desde dispositivos en casa de alumnos, profesores, plataformas, con una conectividad extraordinaria, digitalizar el proceso de la enseñanza, esperando que finalmente puedan ir a hacer una formación presencial que es la más racional, pero al final tienes que buscar soluciones. Y eso ha sido un salto cuántico enorme y hubiera sido imposible sin la masa crítica
que ha supuesto todo el proceso evolutivo y todo el proceso inversor de los operadores y todo el proceso tecnológico de los suministradores de tecnología. Pero la diferencia fundamental entre el 4G y el 5G tiene que ver con que el 4G se orientó siempre para mejorar la experiencia de uso de los clientes. El secretario de Estado sacaba su smartphone y es verdad. El 5G va más orientado a evolucionar a las sociedades, a permitir que la sociedad en su conjunto sea capaz de tener todas las herramientas que parten de la base de, por supuesto, infraestructuras, tecnologías, dispositivos, plataformas, herramientas, procesos que permitan que la sociedad en su conjunto disfrute de un proceso de digitalización real, que cualquier usuario pueda hacer uso de cualquier servicio, sea de la administración pública o privada, con un clic, no importa dónde esté, que cualquiera pueda disponer de ese tipo de servicios de manera ubicua. Por eso los planes que mencionaba el secretario de Estado son tan importantes. Y el 5G no va orientado solamente a mejorar la experiencia de uso del smartphone. Ese es el primer paso del 5G, solo el primero. El 5G va orientado a disponer de latencia, de procesos y de capacidades prácticamente ilimitados, tiempos de respuesta por debajo de 5 milisegundos, que permitan ir a una operación remota, pero que permitan, a no importa qué servicio invoquemos, en no importa qué tipo de industria o fabricación, y que nos permita gestionar con nuevos paradigmas una sociedad que hoy trabaja de una manera, pero que en los próximos 1, 2, 3, 4, 5 años realmente permitan que cambiemos el modelo productivo. Por eso el B2B va a ser muy importante. El ejemplo del agro. El agro tiene una enorme oportunidad de masificar toda la parte de Internet de las cosas. El IoT va a ser esencial. Mecanizar, ver sistemas de riego, de humedad, de gestión de tractores, de gestión de flotas, de gestión de riego, hacerlo de una manera ubicua y potente y con respuesta en tiempo real, va a ir cambiando poco a poco cómo gestionamos nuestra industria. José Antonio y yo tenemos una cierta propensión por algunas zonas de Castilla y León, en Palencia, y yo creo que el futuro que podemos ofrecer sobre la base de 5G, la digitalización profunda, no de una fábrica, sino de una extensión agrícola enorme, forma parte de la evolución. El primer paso es mejoremos con 5G la experiencia de nuestros usuarios, pero a donde vamos es a digitalizar masivamente toda la sociedad, como se ha dicho antes, sin dejar a nadie atrás y asegurando que el modelo productivo y en la parte de B2B es fundamental. Un último comentario. ¿Cuándo Telefónica decide abordar el 5G? En el momento en el que aporta valor a sus clientes. La tecnología en sí misma a los científicos puede que nos divierta, pero si no aporta valor a la sociedad y a los clientes, no deja de ser tecnología para el curioso lector. Telefónica ha decidido en 5G y en el despliegue, empezando por DSS, pero siguiendo por los despliegues de estaciones de base, con un despliegue de fibra absolutamente irreplicable en Europa, ha decidido que el 5G en este momento forma parte del valor añadido a nuestros clientes y la apuesta decidida por Telefónica, primero en FTTH, de la que no somos sospechosos, y luego en 5G, es decidida y firme. Y agradezco mucho a Pedro J. los comentarios sobre mi presidente, que evidentemente comparto. No podía ser de otra manera, pero creo que los compartimos todos los que estamos aquí presentes. José Antonio, tu visión, ¿cómo lo ves? A ver, al final, Europa como región tenemos un fin, ¿no? Que Roberto daba algunas pinceladas, pero que se ha compartido, ¿no? El fin como región, como Europa en 2030, es transformar la sociedad, tener una Europa cohesionada, con igualdad y ecológica. Para eso Europa tiene una serie de desafíos y España más aún. En España tenemos una población pues, más envejecida y con menor natalidad que el resto de Europa, tenemos menos recursos, después de esta década nos hemos empobrecido, tenemos un PIB por habitante pues, casi un 20% menor que el resto de Europa. Ante esto, tenemos aquí un físico brillante como Enrique, pero seguro que cuando Enrique estudiaba, uno de sus referentes era Albert Einstein, ¿no? Que dijo, uno no puede resolver los problemas que ha creado al mismo nivel, o salta de nivel o es muy difícil resolverlos. Bueno,
Nosotros pensamos que digitalizar ya no es suficiente si España quiere saltar de nivel, si España quiere ponerse a la cabeza de esto. Para lo cual, el objetivo que nosotros desde Ericsson vemos para la España 2030 lo voy a concretar aún más que el plan que ha presentado el Gobierno. Y lo voy a dividir en 4 áreas. En áreas económicas, nos gustaría que España tenga un PIB por individuo de 37.000 euros, que sería igualar la previsión del PIB por individuo del resto de Europa. Nos gustaría que el paro no sea mayor del 7%. Nos gustaría que haya una balanza comercial positiva, que exportemos más que importemos. Nos gustaría que la deuda pública no sea más del 60% del PIB y nos gustaría que se corrigiese el desequilibrio en las pensiones. Desde el punto de vista, si queréis, sectorial, nos gustaría que España recuperase al menos el 22% en el peso en el PIB. Nos gustaría que el 30% de nuestras pymes exportasen y nos gustaría que España tuviese al menos 10 empresas en el Eurostock 50 o el que fuera su equivalente en el año 2030 y que generásemos al menos 15 unicornios en este periodo. Desde el punto de vista educativo, nos gustaría que el 15% de los licenciados en el 2030 lo sean de carreras que hoy no existen. Nos gustaría que el 45% de los que terminan secundaria lo hicieran en formación profesional. Y nos gustaría que el 60% de los licenciados en 2030 en carreras STEM sean licenciadas, manteniendo el valor absoluto de licenciados varones en este momento. Y desde el punto de vista ecológico, muy importante, nos gustaría que España generase el 90% de su energía a través de sostenible o ecología o productos o electricidad o recursos energéticos verdes, pero lo que es aún más difícil, que el 60% del consumo fuera de esas energías renovables. Si esta es una España o razonablemente parecida a estos objetivos que compartimos, para hacerlo no es suficiente hacer digitalización. Hay que hacer lo que llamamos la digitalización plus, hay que hacer mucho más y además antes que los demás. Mira, lo decía el secretario de Estado, España hoy tiene un 47% más que el resto de la fibra de Europa. Si no conseguimos eso en esa España digital que le ha anunciado el 2025, en 5G y en digitalización, no vamos a saltar de nivel. Vamos a ser uno más, viviremos correctamente, pero no vamos a saltar de vagón. ¿Qué proponemos en esa digitalización plus basada en 5G? Proponemos que en 2025, porque es imposible llegar a eso en 2030 si no lo hemos hecho antes en 2025, el 100% de las pymes de este país estén digitalizadas. Que el 100% de los servicios de la administración pública se puedan hacer electrónicamente. Que haya un plan de formación y de apoyo en digitalización al 100% de la tercera edad. Que todas las carreras secundarias tengan asignaturas en digitalización y que se introduzca la programación en primaria. Queremos que se hagan unos centros de excelencia en España. Y en algunos, por poner un ejemplo, sería la fábrica o la factoría flexible, los hubs logísticos flexibles, ha mencionado Enrique, ¿no?, de nuestra querida tierra Palencia, un Smart en agricultura ecológica, lo ha mencionado el secretario de Estado, ciberseguridad, ojalá alrededor de León como centro de ciberseguridad industrial. Hay algunos más, todos ellos apalancados en esa cohesión e igualdad que tenían. No es suficiente, secretario de Estado, tener el 75% de la población cubierta en 5G en 2025. Si hacemos eso, estará bien, pero seremos uno más. Nosotros proponemos llegar a 1 gigabit por segundo a todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes. No 5G, a 1 gigabit por segundo ubicuo, como decía bien Enrique. Proponemos que haya 10 gigabits por segundo en todos los parques empresariales, centros de educación, hospitales y centros científicos. Y proponemos 100 megabits por segundo en toda la geografía nacional, porque hay pymes y hay oportunidades de negocio en toda la geografía nacional. Y para hacer esto necesitamos valientes y visionarios. Lo ha mencionado Enrique. Mirad, en diciembre del 2017, España tuvo la suerte que una gran compañía tractora como era Telefónica nombró un CEO que era un visionario, que se llama Julio Linares. Y tuvo la suerte de que había un señor que era director de ingeniería y de operaciones en España en aquel momento, que desarrolló una cosa que se llamaba FTTH.
En solo 2 días celebraremos el 12 aniversario de cuando la CNMC aprobó a Telefónica comercializar productos de triple play basados en fibra. Y luego, en el 2011, ese triángulo virtuoso, un señor que se llamaba Linares como CEO, un señor que le hicieron CTO del Grupo Telefónica, que se llamaba Enrique Blanco, y un CEO en España con mucha energía, que se llamó Luis Miguel Gil Pérez, hicieron ese 47% y ese milagro de la fibra que disfrutamos hoy. Yo hoy creo en ese nuevo círculo virtuoso y creo en los líderes. Lo ha mencionado Pedro J. Creo que tenemos un líder como Payete, que es un privilegio para el país. Seguimos teniendo este visionario y este privilegio que es don Enrique Blanco como CTO y tenemos a Emilio Gallo como gran CEO de España. Creo que con ese impulso personal y de compañía y con el apoyo de un triángulo también virtuoso que vemos en Roberto, en Karma y en Nadia, podemos conseguir esa Europa y esa España, sobre todo 2030, que soñamos. Bueno, pues para sentar las bases creo que tenemos más que suficiente para empezar a dialogar. Eso sí, tenemos, os estáis poniendo, os ha puesto, unos deberes complicados, ¿eh? Es decir, tenemos tarea por delante y sobre todo, me da la sensación, poco tiempo para hacerlo. El compromiso está. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo, como punto de partida? Como punto de partida, si vamos a lo que tiene que ver con el oxígeno que permite que la vida digital de la sociedad sea una realidad, que es los despliegues masivos de FTTH y la evolución del 4G a 5G, porque la vida digital de las personas requiere oxígeno, el oxígeno es la conectividad. La vida digital de la sociedad requiere un oxígeno de muchísima más pureza. Pues nosotros vamos a seguir progresando para seguir dotando de la capacidad de fibra a todo el territorio. Estamos trabajando en la fibra y todo el mundo cuando habla de fibra piensa en 1 giga simétrico. Nosotros estamos trabajando hace ya tiempo en una fibra con capacidad de 10 gigas. 10 gigas. A título de ejemplo, cuando tuve el enorme privilegio de trabajar en la Expo del 92, evidentemente en el 90, y en Barcelona en las Olimpiadas, dotábamos de anillos de 1 giga. Anillos de 1 giga. Bueno, las Olimpiadas salieron muy bien, ¿eh? Quiero decir que tuvimos mucha calidad. Estamos ofreciendo a nuestros clientes capacidades de 10 gigas porque los servicios en casa, los servicios de teleeducación, los servicios de teleconferencia, los servicios de teletrabajo, las capacidades de las plataformas requieren de más de 1 giga en nuestros clientes. 1 giga empieza a no ser suficiente y esa es la bendita responsabilidad y el bendito problema que tenemos que resolver cada día. Somos el país con una penetración más alta en plataformas y con una mejor calidad. Ustedes vayan a ver plataformas de televisión fuera de España. Verán ustedes los tiempos de respuesta. Ustedes se han acostumbrado a que doy clic y la plataforma está operativa. Créanme, no es la media. Pero eso no es así, eso es... Esto es así, esta es la pura realidad. Y lo que estamos haciendo en la evolución a 5G es, comprometimos el 75% de cobertura este año, eso supone unos 920 municipios, estamos ya por encima de los 620 municipios, acabaremos el año cumpliendo el compromiso que hicimos y estando un poquito por encima si es menester. Y estamos trabajando mucho en desplegar estaciones de base en la banda de 3,5, 3,6, que indicaba el secretario de Estado. Estamos trabajando para ir dotando de esas capacidades e ir dando cada vez más capacidad con un enorme esfuerzo inversor y además tenemos otro privilegio en España del que a veces no somos suficientemente conscientes. No te vale de nada tener una estación de base con capacidad de 3,5 ilimitada si luego después no tienes una conexión a tu red. Los backbones que tenemos, nuestra columna vertebral de capacidad de transporte y el atacar con fibra a todos y cada uno de los sitios en los que vamos a meter 5G. En España se considera como algo normal. Yo que tengo el enorme privilegio de ver la situación en otros países, créame, no tenemos la misma situación. La capacidad de despegar 5G con la prácticamente capacidad ilimitada de fibra que tenemos, no solo fibra oscura, que es muy importante, sino fibra iluminada para poder dar servicios a nuestros clientes, hace que esa evolución vista desde España, y yo tengo el privilegio, repito, de ver en el resto de países, España está en una situación que tenemos que aprovechar en beneficio de la sociedad y tenemos que ser capaces de que toda esta capacidad de la tecnología se convierta en servicios que nuestros clientes reclamen, que hagan que la generación saludable de ingresos vaya de la mano de los despliegues masivos de tecnología. Porque no es sostenible hacer unos despliegues masivos de tecnología sin un crecimiento del negocio y de los ingresos. Y eso depende de todos nosotros.
tanto de la parte pública como, por supuesto, de la parte privada. Y yo le digo que el compromiso de Telefónica para apostar por España no tiene ninguna restricción. Y no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino desde el punto de vista de defender la soberanía de los datos de los clientes a los que servimos. No solo es la seguridad. El 5G es mucho más seguro que el 4G, por definición. Cuando hicimos los estándares, la señalización es mucho más segura. Pero no solo es la seguridad, es la privacidad. Es asegurar que cuando estés trabajando en no importa qué tipo de servicio, donde hay una conexión 5G extremo a extremo, la seguridad, el que no te hackeen, obviamente, pero la privacidad de la información que está pasando por ahí es fundamental, porque cada vez más toda la información de tu vida, no solamente de las redes sociales, sino de tu vida, de tu empresa, de tu salud, de tu familia, va a ir por redes 5G, y las arquitecturas que estamos definiendo, y desde luego en Telefónica, parten de una base. La privacidad y la soberanía de la información está en el cliente y no puede verse comprometida. José Antonio. Yo creo que aquí estamos presentes dos compañías que un poquito de experiencia tenemos, ¿no? Telefónica hará 100 años en el 2024 y nosotros lo haremos un pelín antes, en el 2022. Por tanto, hemos vivido, se nota que soy más viejo. Por tanto, hemos vivido todos los ciclos tecnológicos y cómo han impactado en la economía y en su transformación en este país. Tenemos aquí nosotros 3 centros de I+D grandísimos, el motor que es Telefónica es indudable. La apuesta que como compañías privadas, el sector, no solo Telefónica y Ericsson, el sector hace, es indudable. Por eso estamos en la posición de privilegio que Enrique decía. Pero si queremos liderar este vagón, necesitamos ayuda pública. Y tenemos una oportunidad única y se llaman fondos de recuperación. Mirad, en ese número mágico que decía Pedro J, el 5, necesitamos que el 5% de esos 70.000 millones de fondos, 3.500 millones, vengan de ayuda pública a complementar, no a subvencionar, a complementar lo que en cualquier caso el ecosistema privado va a hacer. 75% de la población para el 2025 ya lo hace Enrique en diciembre de este año. Eso no es tener ambición, eso no es transformar la sociedad. Acaba de publicarse en Portugal el pliego la semana pasada y quieren llegar al 70% de la población en el 2023 con todas las tecnologías. Y luego tenemos que ser coherentes. Tenemos que hacer lo que decimos y decir lo que pensamos. Si realmente no debemos tener temor como sector que la subasta del 700 no va a ser recaudatoria, Hacienda no debería poner en los presupuestos 2.100 millones como objetivo de la recaudación, porque ese dinero es una barbaridad y mataría todo este futuro y esa España del 2030. Por tanto, confiamos en esas palabras del secretario de Estado, que los precios de salida de la subasta sean racionales y permitan dedicar dinero a la inversión para hacer realidad lo que España necesita. Eso precisamente has puesto encima de la mesa dos cosas que os quería preguntar. Por un lado, el tema de la subasta, por otro lado también el compromiso que hay por parte de las administraciones. ¿Vosotros veis que en España en estos momentos la administración está comprometida realmente para acompañar a las operadoras, a Telefónica en este caso, en todo este proceso de digitalización que tenemos que poner en marcha si es que queremos dotar a la economía de esos mimbres, de esas bases para afrontar con garantías el futuro? La colaboración de Telefónica con la Administración Pública siempre ha sido ejemplar. Nosotros seguiremos siempre en esa línea. Una de las cosas que el 5G aporta, lo digo por intentar ver lo importante que es el espectro, nuestros clientes multiplican prácticamente por 1.5 el consumo de tráfico año contra año. Me explico, si usted hoy consume 1 giga, el año que viene consumirá 1.5 o más, depende de la zona. Y para poder cursar todo ese tráfico, aparte de equipo radio, aparte de antenas, aparte de torres, aparte de sitios, aparte de energía, aparte de fibra, necesitamos el bien básico, que es el espectro. Tú tienes un espectro en la banda de 700 nuevo que, porque tiene mejor penetración, te puede permitir el que no te dé un mejor coste, sino que penetra mejor y, por tanto, la cobertura con una misma antena es mucho mayor. Pero ese espectro bajo que te da cobertura
no te permite evacuar todo el tráfico que necesitas y por eso tenemos la banda de 3,5. La banda de 3,5 es más alta, más capacidad y por tanto puedo meter más datos de mis clientes. El 5G no se desarrolla sin espectro. Y de hecho cuando diseñamos el 5G, hace más de 10 años, lo que intentábamos era habilitar más espectro porque sabíamos que la expresión de consumo de datos iba a ser brutal. Entonces 5G sin espectro es inviable. Podríamos, esto me recuerda cuando uno se casa que le leen, podríamos hacer cualquier cosa tecnológicamente. Sin espectro no somos nadie, no somos nada. El espectro es un bien básico. Y seguiremos subiendo en espectro, hoy estamos en la banda de 3,5, pero iremos subiendo en espectro en las bandas altas. Y es algo parecido a lo que pasa con el Wi-Fi. Hoy en Wi-Fi está entrando de rondón, pero créanme que Telefónica está liderando la capacidad de despliegue de Wi-Fi 6. El Wi-Fi en la banda de 6 GHz es esencial y quiero que sepan ustedes que el 80% del consumo de los tráficos que consumen nuestros clientes viene del Wi-Fi 6, viene de la banda de Wi-Fi, no viene del móvil. Y no pasa nada, no ha habido ningún... Todo lo que sea ayudar a tener activos que nos permitan desarrollar más rápido va a ser mejor. Toda la cooperación que podamos hacer entre la industria y el sector público va a hacer que vayamos más deprisa en dotar de un oxígeno más rico a nuestra sociedad. Y cuanto más rico sea el oxígeno, más rápido nos vamos a mover. Y como ha dicho José Antonio, necesitamos movernos mucho más rápido porque como sociedad todavía tenemos un montón de retos. Entonces, es imprescindible que en el espectro, que es condición sine qua non para el 5G, si no tenemos espectro, el 5G no vuela. Esto es como tener un campo de fútbol pequeñito en el que quieras meter a 22 jugadores. No, si tienes a 22 jugadores necesitas un campo de fútbol grande. Y el espectro es el campo de fútbol. A veces no le damos la importancia. Uno de los principales activos y más valiosos que tenemos las operadoras es el espectro. Para nosotros es esencial. Y a nadie se le escapa que nuestra capacidad de evolución y de inversión va asociada al espectro y a la evolución de nuestras infraestructuras. Y si el espectro se come una parte significativa de nuestras capacidades, la velocidad de inyectar oxígeno de mucha riqueza será menor, pero no solamente para Telefónica, para toda la industria. Y de lo que se trata es de enriquecer a esta sociedad, de darle esa capacidad de ir más deprisa. Y todo lo que sea trabajar conjuntamente para que eso pase es, creo, la mejor manera de hacer que España, que es un enorme país, tenga una posición competitiva, no solamente en Europa, sino en Europa y en el mundo. Yo estoy harto de ver a ingenieros españoles y a científicos españoles allende las fronteras liderando un montón de equipos. Imagínate lo que sería que todos ellos, con un país como el que ha descrito José Antonio, estuvieran trabajando en España. Seríamos literalmente imbatibles, como sociedad y como industria. Y el 5G va a ser una pieza fundamental si lo hacemos bien, si no, será una tecnología más. Y ese es el riesgo. ¿Queremos una tecnología más o queremos utilizar el 5G para liderar la evolución como sociedad? Yo creo que esa es una, y nos toca esa responsabilidad. Por supuesto, a los gobernantes esenciales y, por supuesto, a la industria. Y lo que te garantizo es que con mi presidente al mando y con todo el equipo, nosotros no vamos a especular. No me cabe duda, y es cierto que vosotros como industria, los gobernantes, la administración, tienen que liderar, tenéis que dar esos pasos al frente para poner todas esas capacidades, ¿no?, a disposición de los usuarios, de las empresas, de las pymes, en un país como España, ¿no?, y por ir bajando también un poco más el nivel. Claro, vosotros ponéis a disposición capacidades que nosotros hasta ahora mismo no sabíamos que teníamos. Es decir, nosotros teníamos una red de fibra, por ejemplo, espectacular, evidentemente, sabíamos, la utilizábamos pues para cosas normales, el móvil, no sé qué, y de repente, oye, nos meten en casa y las empresas, todas aquellas que han podido, han seguido funcionando, teletrabajo, conferencias, reuniones, es decir, hemos descubierto todo lo que teníamos detrás y que hasta ahora no sabíamos que había. ¿Cómo hacemos esa explicación de todo lo que está por venir para que las empresas sean capaces de aprovechar todo el potencial que le vais a ofrecer y que sean capaces de ir acompasando los servicios que vosotros vais a ir dando por detrás para que empezamos a crecer y empecemos a generar también riqueza? Porque claro, vivimos en un país en el que hay un porcentaje de gran empresa muy pequeño, un porcentaje de pymes, entendiéndola por la parte de medianas, relativamente pequeño, y un montón
de pequeñas empresas. ¿Cómo acompasamos todo ese crecimiento para que nadie se quede atrás en el sector empresarial? Estoy hablando. Bueno, al final hay que hacer un poquito un acto de fe. Al final, mira, lo decía Roberto, cuando se lanzaba el 4G en España, hace pocos años, ¿quién pensaba que el 4G iba a ser atraer toda la innovación de aplicaciones que ha habido? O sea, es que si pensamos las aplicaciones que usamos hoy en nuestro día a día y que no existían hace 5 años o no utilizábamos, es increíble. Mira, el 5G va a ser la plataforma abierta tecnológica que va a traer más innovación del mundo. Ahora bien, si esperamos a que esté el caso de uso demostrado, la innovación ya la habrán hecho otros. Pero eso, la financiación privada no lo puede soportar sola. Por eso necesitamos, aparte de la visión, el apoyo. En España tenemos casi 3 millones de pymes. Es que aportan el 74% del empleo y el 65% del PIB. Y ellos no saben, porque tienen mucha menos información a la que accedemos en las grandes compañías como Telefónica o como Ericsson, el mundo que viene. Entonces nos toca, desde estas posiciones de liderazgo que tenemos, pero de responsabilidad, también trabajar por ellas y para ellas. Mira, Enrique, igual que me pasa a mí, tenemos responsabilidades multinacionales y globales y nos debemos a accionistas globales, pero luego tenemos un corazoncito español y apoyamos esto. Nosotros estamos, y lo decías antes, el apoyo de la Administración Pública, de verdad encantados de la suerte que hemos tenido con Nadia, con Roberto y con Karma. Pero claro, necesitamos que esa vicepresidencia tercera, en el peso del Gobierno, consiga que se crea esto. Que el 5G, que la digitalización, como dice Enrique, nos van a ayudar a ponernos en cabeza del pelotón y ayudar a esas pymes a que exporten, a que creen empleo, a que nos vaya bien a todos. Si no, es muy difícil. Mira, por poner un par de ejemplos de administraciones, ¿quiénes están haciendo el extra milla? Bueno, el despliegue de 5G en Corea ha sido un plan de gobierno. De gobierno. Y decía Enrique, la importancia del espectro. Es que los usuarios que ya tienen 98% de cobertura de población en solo 18 meses, eso es transformacional, han incrementado su consumo por 6. O sea, como empecemos aquí al 100% de la población a consumir el consumo por 6, es que necesitamos frecuencia, espectro todo el del mundo. Estonia es otro ejemplo. Estonia tiene ya, ahora en el 2020, el 99% de todos los servicios públicos se hacen de forma digital. Y eso ha creado y ha traído centros de innovación y de excelencia de IT a Estonia. El Gobierno puede y tiene mucho que hacer de la mano de la empresa privada, de empresas como la que representa Enrique o la que representa yo. Poco más que añadir. Yo creo que para que el tejido empresarial y esos millones de pymes realmente se beneficien de una digitalización cierta que les ayude a ser más eficientes, dar mejor servicio a sus clientes, simplificar todo su proceso productivo. Para eso hace falta una cosa que es fundamental y es capilaridad. Y en la tecnología vigente en este momento, en todo lo que tiene que ver con tecnología de fibra, en tecnología de 4G evolucionado, llámale como quieras, 4.5, 4.9, España está en una posición extraordinariamente privilegiada porque tenemos esa capilaridad, cosa que no sucede en otros países mucho más potentes en economía que España, véase Francia, Reino Unido o Alemania. Conocemos muy bien esos mercados. Tenemos que aprovechar eso. Y lo que nos puede permitir evolucionar, ese salto cuántico, esa masa crítica, como para poder poner todavía muy por encima esta economía en España, va de la mano del 5G y de los casos de uso y de que todos los recursos disponibles, incluido el del espectro, lo pongamos enfocado a un crecimiento en la digitalización de nuestras empresas. Nosotros desde el día 1 metimos al 98% de nuestra gente a teletrabajar. Teníamos los dispositivos, los procesos, los sistemas preparados para hacerlo. Es muy importante que la industria que de verdad genera la mayor cantidad de empleo, de la mano de esa capilaridad, acceda a la capacidad de meter esos procesos. Y 5G va a complementar donde estamos. Pero vuelvo a decir, si solamente lo vemos así, tendremos una tecnología más. Y créeme, cuando diseñamos el 5G no lo diseñamos para eso. Lo diseñamos
esto que te voy a decir te da una idea de cómo pensábamos, ¿no? Y, oye, soñar es gratis, pues vamos a hacerlo. El 4G permite densidades de dispositivos conectados que cuando lo hicimos y cuando empezamos a desplegar 4G en el año 2013-2014, 100.000 dispositivos conectados por kilómetro cuadrado parecían muchos dispositivos, sobre todo pensando en que eran terminales. 100.000 tíos metidos en un kilómetro cuadrado, son muchas personas. Cuando pensamos en 5G pensamos en dispositivos conectados, en que cada persona puede tener entre 20 y 30 dispositivos conectados a la red. Desde los zapatos hasta cualquier dispositivo médico, por supuesto, devices. Imagínate un vehículo. Pensamos en 1,5 millones de dispositivos, de cacharritos conectados a la red por kilómetro cuadrado. Un kilómetro por un kilómetro, lo pasamos a hectáreas y nos sentiremos más cómodos, José Antonio y yo, pero un kilómetro cuadrado. Eso da una... Y la tecnología 5G permite eso, con tiempos de latencia por debajo de 5 milisegundos. Densidades y milisegundos sobre la base de un espectro mucho más eficiente gestionado. Eso te da una idea de qué capacidad nos va a dar el 5G, no la que estamos metiendo ahora, que es muy importante para empezar a dar cobertura y empezar a mejorar la experiencia de cliente, la que va a ir asociada al Standalone Online, que nos va a permitir realmente cambiarle la cara, primero a la gran empresa, luego después a la pyme y finalmente a todos los clientes y a los usuarios que van a ver mejorada. Es importante bajarte en 3 milisegundos una película, pero es mucho más importante domotizar una industria. Es mucho más importante meter masivamente IoT en el agro. Es mucho más importante cambiar el paradigma industrial. Por eso vamos. Nuestro nivel de ambición en Telefónica no, tiene límites. Y haremos todo lo posible metiendo inversión siempre y cuando el retorno de esa inversión sea saludable. Porque somos una empresa que nos debemos al país en el que operamos y a nuestros accionistas. ¿De acuerdo? Una cosa que tenemos permanentemente presente. Nuestra vocación es esa. Y además no es incompatible. Entonces, cuando soñamos el 5G, soñábamos en eso. Y estamos muy cerca de empezar a cumplir ese sueño. Y precisamente por eso estamos pensando en la siguiente generación, porque el mundo no se acaba. El mundo no se acaba, el mundo continúa, afortunadamente. No para todos, lamentablemente, pero lamentablemente, pero por fortuna yo espero que en algún momento podamos seguir y pasar página a este capítulo que estamos viviendo, ¿no? Oye, importante también, y lo habéis comentado los dos, digitalización inclusiva, que nadie quede atrás y sobre todo que seamos capaces de cerrar esa brecha digital que tenemos. ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Por dónde podemos empezar a cerrar esa brecha digital que hemos visto y que además ahora se ha puesto más de relieve, yo creo, que nunca, ¿no? en estos meses que hemos vivido? No, primero lo he comentado, Enrique, tenemos la suerte de que a ambos nos encanta Tierra de Campos, ¿no? Y paseamos por mucho pueblito, y en ese pueblito hay un montón de empresas, un montón de pymes, el que nos vende el queso, el aceite, el vino, el pan de por la mañana, y no tienen por qué quedarse atrás, porque son un motor fundamental de la economía. Es que en España hay más de 1,5 millones de empresas con menos de 10 empleados. Entonces, estamos las empresas grandes que servimos para desarrollar la tecnología. Hemos anunciado recientemente, junto con Telefónica, pues, en 2 ejemplos de paradigma, ¿no?, de empresario español, con Gestamp, la creación de esa factoría inteligente en la zona franca de Barcelona, o con el Corte Inglés, ¿no?, ese fantástico centro logístico en Valdemoro, ¿no?, equivalente a 70 campos de fútbol, una cosa espectacular. Con ellos desarrollamos esa tecnología que luego tenemos la responsabilidad de llevar a esa micropyme a cualquier parte de España. Y como decía Enrique, somos privilegiados porque la capilaridad que tenemos ya hoy con las redes 4G y con la fibra es la perfecta base de partida para digitalizarlos. Pero decía Enrique, nos debemos a nuestros accionistas. En nuestras cuentas de resultados no podemos poner ahora mismo 1 gigabit por segundo en poblaciones de 5.000 habitantes, porque el retorno privado tardaría mucho. Seguro que lo vamos a poner en Madrid, en Barcelona, en las 30 principales ciudades. Necesitamos un complemento para que esa contribución al 64% del PIB que hacen esas empresitas que están en esa tierra de campos venga en una coinversión pública y privada. Las ideas las tenemos, la determinación sin falta, la tecnología está. Con esa cooperación público-privada es cuestión de hacerlo. Lo estáis poniendo muy fácil. No, es que nos pilla mi presidente tiene una frase que a mí me gusta y dice: es como si en plena revolución industrial, en el siglo XIX,
nos pillara con una estación de ferrocarril en cada uno de los principales pueblos de este país. España está en esa situación, es un símil. España está en esa situación y no ha sido por casualidad. No tenemos la cobertura de fibra, es porque Telefónica tuvo esa visión. Luego después nos han seguido y estamos encantados. ¿De acuerdo? Tuvimos esa visión, has citado, cuando César Arierta, cuando José María, cuando Luis Miguel toman la decisión de que con la capacidad de la tecnología tenemos que hacer esos despliegues, que por cierto, tenemos la misma capacidad de liderazgo en los países en los que operamos, y Brasil es un magnífico ejemplo, porque todo el conocimiento lo hemos trasvasado a nuestros países. En Brasil instalamos, conectamos cada mes 150.000 clientes de fibra, cada mes, no cada año, cada mes. Y lo estamos haciendo porque cuando tienes la tecnología adecuada y el modelo de negocio adecuado, no solamente te va bien como empresa, potencias la sociedad. Nosotros vamos a seguir trabajando sin ninguna duda y cuando vemos el 5G sobre la base de partida que tenemos y sobre nuestra capacidad existente, es que si no lo hacemos bien, merecemos palos, porque es una oportunidad magnífica para España. Es una oportunidad extraordinaria. No es cubrir el 75%, esto es un primer paso, solo un primer paso. Empezar a utilizar el atributo de 5G como algo tangible para nuestros clientes. Vuelvo a decir, Telefónica comercializa 5G no cuando la tecnología está disponible, sino cuando aporta valor a nuestros clientes, cuando el atributo 5G significa algo para nuestros clientes. Lo que tenemos que hacer en el entorno de las pymes y en el entorno del B2B con el 5G y las capacidades que soñamos con el 5G son una oportunidad de oro para España. Y, por supuesto, para el resto de operaciones donde estamos, pero para España sin ninguna duda. No nos podemos permitir el lujo de perder esta oportunidad. Es como cuando tienes a un niño superdotado y privilegiado y no le das la mejor educación. Bueno, sería muy reprochable, pues estamos en la misma situación. Por eso nosotros tenemos una sensación de urgencia, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y yo creo que afortunadamente se dan las condiciones, tanto desde el mapa de suministradores, como desde el mapa de la tecnología y de los operadores que hay en España, que son extraordinariamente buenos, como para configurar un país muy distinto, no solo sobre el 5G, sino sobre lo ya construido y las capacidades que el 5G empieza a hacer tangibles en el horizonte del 22 al 25. Me pongo en el modo usuario básico, es decir, yo me pongo desde mi punto de vista y digo, vale, 5G me va a permitir conectividad en la oficina, en absolutamente todos lados. Decías tú, hasta 20, 30 dispositivos, cuando lo estabais imaginando por persona. Por persona. Yo me pongo y digo, oye, perfecto, tengo el iPad, el móvil que lo llevo en el bolsillo, el reloj que imagino estará conectado, algún dispositivo médico más que pueda llevar, los zapatos, la chaqueta, lo que tengamos, mis datos. ¿Qué pasa con ellos? Que son tuyos. Es decir, porque ¿de quién son esos datos ahora mismo y con qué normativa se están rigiendo en esos momentos? No soy legal, solo soy científico. Los datos son tuyos. Interioriza eso bien. Y yo decido. Deberías tengo decidir. Capacidad los datos para... son tuyos. Has oído un montón de veces a mi presidente decir la soberanía de los datos del cliente. Los datos son propiedad del cliente. Nadie debe poder comerciar con los datos del cliente sin una concesión explícita y consciente del cliente. Los datos son tuyos. Yo llevo trabajando en Telefónica más de 35 años. Jamás, antes firmábamos, cuando entrábamos en Telefónica, la ley del secreto de las comunicaciones. Ni un solo dato de cliente puede trascender de aquello que yo necesito en Telefónica para darte tu servicio. Y los datos son tuyos. Creo que mi presidente se ha expresado, los datos son tuyos. Y si era importante en 1980, donde los datos eran a quién llamabas, quién te llamaba y qué conversación tenías, si era importante en aquel momento y yo tenía que firmar eso porque para poder evolucionar centrales teníamos que verificar que los canales estaban ocupados realmente y podías escuchar una conversación. Y esa conversación era estrictamente privada. Es muy importante, los datos pertenecen al que los genera. Y no deben ser comercializados sin tu visto bueno o sin que una parte del valor de esos datos se te devuelva a ti. Creo que mi presidente ha sido explícito y te aseguro que si en Telefónica somos cuidadosos es con los datos y con la privacidad.
Sí, son ambas dos, Ambas que dos. van de la mano. Yo creo que eso es uno de los grandes valores que tiene Europa, ¿no? La regulación ha hecho cosas buenas y malas. Una de las cosas buenas que hizo la regulación fue proteger al ciudadano. Y os pongo un ejemplo en nuestro sector. ¿Os acordáis cuando había SMS que llegaban a los ciudadanos y te cargaban dinero porque tú contestases? Y el regulador prohibió que se... Y fue una buena decisión. Lo que no vale es regular a unos de una manera y otros de otra. Es decir, como bien dice Enrique, los datos son de cada uno de nosotros. Nosotros podemos proveer las redes que hagan que sean seguros, que no se vayan, pero la soberanía no se puede poner en duda. Tan malo era ese SMS malicioso como que alguien te diga que des un acepto a un contrato de 100 folios en inglés que nadie lee. La regulación tiene que velar para que esos criterios que los operadores de telecomunicaciones europeos siguen para el ciudadano y de protección los sirva cualquier empresa que ofrezca cualquier servicio a través de esas redes. Porque eso es lo que protege al ciudadano. Oye, y nos quedan un poco más de 5 o 6 minutitos para terminar. Yo quería que pusiésemos, ¿no? Pues estábamos hablando de dispositivos, de casos que habéis puesto, habéis hecho alguna mención a casos que habéis puesto ya en marcha de 5G para empresas, para todo el tema de competitividad. Yo quería que me pusieseis ejemplos palpables, ¿no? Que la gente que nos está viendo a través del español pueda ir entendiendo qué es lo que se avecina, tanto para su negocio como también, por qué no decirlo, para la vida personal, más allá de los ejemplos clásicos en los que todos podemos estar pensando en este momento. De nuevo, no deberíamos pensar de lo que conocemos hoy, sino de lo que está por... de lo que nos imaginamos, porque lo que nos imaginamos la tecnología lo va a hacer real. Entonces, en el mundo residencial, la gran disrupción para mí que va a traer el 5G es el Internet sensorial, es decir, vamos a aplicar los sentidos, gusto, olfato, tacto, de forma virtual. Eso es absolutamente disruptivo. Y entonces vendrán una serie de casos de uso... Empiezas a darme hasta miedo en este momento. No, al final te doy alegrías, no miedo, no lo contrario. O sea, porque será disruptivo. Ese para mí pensamos será la gran disrupción, ¿no? Lo que llamamos ese Internet de los sentidos, que lo hemos bautizado en nuestra casa. Y en el mundo industrial es que es tan diverso y depende de cada sector, ¿no? Pero vamos a quedarnos con uno. Imaginémonos que el gran colapso que han sufrido nuestros hospitales y centros de salud, imaginémonos que en ese 2030 el 50% de la primera intervención, las de los centros de urgencias, se puede hacer de forma remota. Fijaros cómo alivia eso la atención a nuestros clientes, las cuentas del Estado y el presupuesto, equilibra los fondos de pensiones, por dar uno que los ciudadanos puedan ver, ¿sabes?, cercano a lo mal que lo estamos pasando en estos meses. Enrique. El primer paso que hemos dado ha sido que el atributo de 5G elimine todos los cuellos de botella que tenía. Dispositivos móviles a un precio racional utilizando 5G. Eso se traducirá inmediatamente en que crecerá el número de clientes que utilizarán dispositivos 5G, que podrán tener el atributo con el logo 5G y que mejorarán en velocidad de bajada, mejorarán en latencia y, por tanto, todos los servicios que ya conocemos, como el de vídeo, como el de videoconferencia, como el de voz, irán mejorando de manera sistemática. Cuando digo el de voz es... hoy estamos acostumbrados a que cuando haces una marcación, esto puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿Qué tiempo tardas en establecer una llamada? Estás acostumbrado a que entre 5 o 7 segundos, más o menos. La evolución a 4G alto y sobre todo a 5G con la voz sobre 5G te va a permitir que la comunicación tarde menos de 500 milisegundos, que es empedante decir ya, medio segundo. Nos vamos a acostumbrar a eso y cuando tengas que esperar 5 o 10 segundos te va a parecer que algo va mal. La calidad va a ser extraordinariamente mejor, pero eso va directamente asociado a lo que ya conocemos. Gestión de fábricas y de industria y de procesos de producción utilizando throughput, velocidades muy altas y latencias muy bajas y dando atributo de movilidad a fábricas en las que hoy son puramente estáticas, con todo lo que tiene que ver con el impacto. Ha puesto el ejemplo de lo que estamos haciendo, gestión de logística, de acuerdo con robotización masiva, con redes basadas en 5G, con una calidad excepcional y en latencia. El proceso productivo va a cambiar. Vamos a ver mejoras notables en la calidad del dispositivo y vamos a ver cambios radicales en los modelos de producción. Y
va a suceder que como vamos a tener una tan extraordinaria calidad ubicua con el 5G, que va a ser siempre complementario con el FTTH, los terminales no van a tener memoria porque no la necesitan. Porque vas a tardar menos en visualizar una fotografía directamente en la nube, conectado con 5G, que en acceder a tu memoria. Dices, no es relevante, mucho, porque el coste va a bajar mucho y va a hacer mucho más simple. Hay que simplificar mucho más los dispositivos, aprovecharse de la tecnología. Y eso es el primer paso que estamos dando y que va a ser el que más se va a visualizar, pero donde yo realmente creo que vamos a cambiar a esta sociedad va a ser con un despliegue masivo de IoT y en B2B, en empresas, para poder asegurar que ese tejido empresarial pueda acceder a esta tecnología con un coste racional y con unos servicios que de verdad le permitan reducir sus costes con una mejor propuesta de valor a sus clientes. Te podría citar un montón de ellos. Me ha dejado absolutamente emocionado oír a Pedro J. hablar de Network Slicing. Sí. No sé quién le ha preparado el discurso, pero enhorabuena. Me ha encantado. Network Slicing es, basada en la capacidad final de 5G, acercar el servicio que el cliente quiere, la pieza software del servicio que está reclamando, lo más cerca posible de donde el cliente esté e invocarlo en tiempo real. Eso que un servicio no esté disponible en un servidor de Florida o de Alcalá, sino que esté directamente sobre el punto más cercano al cliente para ser invocado en cada momento. Y la capacidad de respuesta que te da eso y de configuración de servicios hace que 5G te permita soñar con cualquier cosa, porque en 5G todo es posible. Y lo del Network Slicing me ha dejado absolutamente encantado. Sí. Enhorabuena al que le haya preparado el discurso a Pedro J, porque la verdad es que se lo diré, lo ha hecho muy bien. Se lo diré después al propio Pedro J, o sea Díselo, que no lo dudes. Felicito. Y para terminar, en 30 segundos, a modo de resumen titular de lo que tenemos y sobre todo del papel del 5G en la digitalización en nuestro país. Yo creo que en este observatorio, durante estos 2 días de seminario, todos los que nos escucháis y veis, vais a ver que estamos listos, que hay ecosistema, que hay talento y que hay innovación. Lo decía Pedro J. en su apertura, tenemos un doble repliegue de campanas, uno optimista por esa expectativa y esperanza del anuncio de vacuna y uno triste por toda la gente que ha sufrido, la gente que ha fallecido. Por esa gente que ha sufrido y ha fallecido, tenemos algo diferencial, que son unos fondos de recuperación que nunca habíamos tenido. Creo que ellos se merecen, con nuestra responsabilidad, que los invirtamos bien para transformar este país. Creo que el 5G va a ayudar a eso. Enrique. Pues este es un tren que no podemos perder. Quizá hace años podíamos argumentar que es que ese tren lo perdíamos porque no teníamos estaciones cerca. Esa excusa se nos ha acabado. Tenemos una infraestructura, una capilaridad y una red que nos permite no perder ese tren. Y yo estoy completamente convencido de que esta oportunidad no la vamos a dejar pasar. Y espero que las generaciones pasadas, como las que ha citado José Antonio, esas que construyeron este país después de la posguerra y que son los que más han sufrido ahora, y que las generaciones venideras nos reclamen el que hagamos lo correcto. En esta vida se trata de hacer lo correcto, siempre. A veces es fácil, a veces es difícil, pero ahora tenemos todas las piezas en el tablero para hacer lo correcto. Y te aseguro que Telefónica va a hacer lo correcto. Enrique Blanco, José Antonio López, gracias a los dos por acompañarnos en esta primera mesa de este observatorio 5G que estamos organizando en El Español y en Invertia y que va a marcar, sin duda, o marca las pautas por las que va a seguir este evento en los próximos 2 días. Gracias por acompañarnos y nosotros volvemos, en cuestión de minutos para hablar de las condiciones para el desarrollo del 5G en España, una mesa que va a moderar Fernando Cano, el jefe de sección de Invertia en El Español. Y volvemos en cuestión de minutos, simplemente lo que tarden nuestros compañeros en aplicar los distintos protocolos de lucha contra el COVID para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad. Gracias y hasta ahora.